Para comenzar, la Biblia dice que hay una fuerza espiritual entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios. Es una lucha constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. No es una batalla que sucede únicamente en las altas esferas, sino que afecta la vida de todas las personas. Ahora, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es una lucha que se lleva a cabo en el mundo invisible, pero tiene un impacto significativo en la vida diaria de las personas. La guerra espiritual cristiana es un enfrentamiento contra las fuerzas del mal y su objetivo principal es proteger y preservar la vida y la misión de nosotros los creyentes. También es importante tener en cuenta que la guerra espiritual no es algo que se lucha únicamente en momentos de crisis o adversidad, sino que es una lucha constante que debe ser llevada a cabo en todo momento. ¿Cómo se pelea la guerra espiritual? ¿Puede una persona que está poseída liberarse ella sola? Las tentaciones pueden ser parte de la guerra espiritual. Esta y otras preguntas estaremos respondiendo aquí. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. No te vayas porque esto va a estar súper interesante. Tristemente, hoy día en muchas congregaciones no se hablan de estos temas y por esta causa tenemos iglesias endebles y confundidas que no saben conducirse ante las adversidades que vendrán. Por otro lado, es importante saber que la victoria no se basa en la fuerza física o en las habilidades personales, sino en la fe y la confianza en Dios, la oración, la meditación en su palabra y la comunión con el Señor. Son herramientas vitales para fortalecer la vida espiritual y mantener una posición victoriosa en la guerra espiritual cristiana. En la vida cristiana es importante identificar estos enemigos espirituales que pueden interferir en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra relación con Dios. Identifiquemos estos enemigos espirituales. Número 1, el diablo. El enemigo busca desanimarnos para que no le sirvamos a Dios y no proclamemos el evangelio en cuanto a los creyentes. Su práctica es mantenerlos alejados e indiferentes espiritualmente. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El propósito del diablo es engañar y cegar a las personas para que no crean en Jesús. Desafortunadamente, la atracción de este mundo por las cosas materiales y pasajeras o por el dinero o el placer impiden que la gente vea la luz de la buena noticia de Cristo. Aunque Satanás es el gobernador de este mundo, ya no nos gobierna. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios y Cristo es nuestro rey. Sin embargo, mientras estemos en la tierra, seguiremos en el territorio del enemigo y él trata de gobernarnos haciendo creer sus mentiras. Dios nos capacita para vencer porque la batalla pertenece al Señor y por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo y usar las armas espirituales que Dios mismo nos ha provisto. En el libro de Efesios capítulo 6 verso del 11 al 12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores espirituales de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos enemigos que no son de carne y hueso son los demonios que controla Satanás. No son fantasía, son reales. Batallamos contra un ejército poderoso cuya meta es derrotar a la iglesia de Cristo. Cuando nos convertimos en cristianos, estos seres se vuelven nuestros enemigos y traman todo tipo de artimaña para que nos apartemos de Cristo y hacernos pecar. Por lo tanto, debemos batallar hasta que Cristo regrese, porque el enemigo ataca continuamente a quienes estamos en el Señor. Para vencerlo necesitamos el poder sobrenatural que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, y debemos vestirnos con su armadura.
Si nos sentimos agobiados por los ataques del enemigo, cobremos ánimo y recordemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cuando se habla de guerra espiritual, ¿qué es lo que debemos saber? Debemos tener claro que no podemos hacer énfasis excesivo y tampoco subestimarla. Recuerden que todos los extremos son malos. No podemos echar la culpa de todos los demonios, pero tampoco podemos ignorar que el mundo espiritual es real. Y eso lo vemos en la Biblia. Ahora, es correcto para un cristiano pelear contra personas. Aunque las personas sean el instrumento que usa Satanás, debemos tener en claro que ellas no son el verdadero enemigo, ni tampoco son las circunstancias. Todo esto es utilizado por el diablo y sus potestades para tentarnos, desanimarnos y acabarnos. De nosotros depende permanecer alertas, venciendo las tentaciones y manteniéndonos firmes en integridad, porque el enemigo no descansará en su intento de hacernos caer. Miremos lo que dice la palabra en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Las presas principales de los leones son los animales enfermos, los jóvenes o los que se han apartado de la manada. Los leones cazan a los que están solos o desprevenidos. Por lo tanto, nos sentimos solos, débiles, desamparados, alejados, o si los problemas consumen toda nuestra atención, entonces estamos particularmente vulnerables a los ataques del enemigo. Cuando estemos sufriendo, debemos estar buscando el apoyo de las personas y la autoridad. Mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo y resistamos al enemigo, porque entonces Él huirá de nosotros, como dice su palabra. En Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Así que nosotros somos los responsables de mantener y cuidar nuestra vida espiritual. El enemigo intentará robarnos el gozo del Señor, pero debemos recordar que en Cristo tenemos la victoria. No olvidemos que nadie podrá arrebatarnos la vida abundante que Dios nos da. Número 2, el pecado. El pecado es como un postre. Al principio es rico, lo disfrutamos, pero cuando comemos demasiado o untamos nuestras manos, se empieza a sentir horrible. Nos sentimos sucios y entre más nos untamos, después no sabemos cómo limpiarnos. En Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El plan del enemigo es alejarnos de Dios y afectar la armonía de nuestra relación, separarnos de Él y esclavizarnos, pero nosotros no fuimos creados para estar lejos del Señor ni para ser esclavos del pecado. Nacimos para estar en su presencia. El pecado puede manifestarse de forma de malos pensamientos, acciones, decisiones que van en contra de los principios y los valores cristianos. Pero el enemigo utiliza los medios posibles, incluido el engaño y la tentación, para alejarnos del camino recto. De nada sirve echar fuera los demonios si seguimos pecando. El pecado sigue siendo la manera en que se atraen los demonios. Al igual que las ratas son atraídas por la basura, así también el diablo es fascinado por los pecados no confesados. De esa manera que podemos dejar la puerta abierta al enemigo. Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pensaríamos si Dios se deleita en perdonar, ¿por qué no pecar más para que perdone aún más? Si su perdón es seguro, somos libres para pecar cuando queramos. Pablo responde contundente: por supuesto que no. Alguien que piensa de esa manera, que busca de antemano cómo aprovecharse de Dios, no comprende lo grave que es el pecado, porque este abre las puertas al mundo de las tinieblas. El perdón no rebaja la gravedad del pecado, más bien la muerte de su Hijo, como pagó por nuestros pecados, muestra lo grave
que es Él. No debemos transformar la abundante misericordia de Dios en una excusa para llevar una vida de desenfreno y pecado. Por otro lado, la Biblia nos advierte que debemos estar alerta porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no quiere que gocemos de la eterna presencia de Dios y por eso se vale del pecado para entrar en nuestra vida y destruirnos. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si nos arrepentimos de los pecados y volvemos a Dios, recuperamos la autoridad dada por Él para hacerle frente al enemigo, porque entonces Él ya no tiene ningún derecho ni autoridad sobre nuestras vidas. Primera de Juan 1, verso del 8 al 9. Número 3, el mundo y sus placeres. ¿Qué es el mundo? La gente cree que el mundo es el universo, pero es una cultura anticristiana, indiferente a Dios y se opone a Dios en todo lo que no se le agrada a Él. En Primera de Juan capítulo 2 verso del 15 al 17, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay creyentes que piensan que el amor al mundo es solamente un asunto externo que tiene que ver con aquellos con quienes nos relacionamos, los lugares más frecuentes y las actividades que practicamos. Sin embargo, el amor del mundo también es un asunto interno del ser humano, porque comienza con el corazón y se caracteriza por estas tres actitudes. En un intento de deseo por el placer físico, o sea, una preocupación excesiva por satisfacer los deseos físicos, un deseo insaciable de todo lo que vemos, o sea, codiciar y acumular cosas e inclinarse ante el Dios del materialismo, el orgullo de nuestros logros y posiciones, o sea, estar obsesionado por obtener o mantener un elevado nivel social o que los demás nos consideren importantes. En Génesis capítulo 3:6 vemos como la serpiente tentó a Eva con estos tres aspectos, y en Mateo 4 del 1 al 11 como el diablo tentó a Jesús en el desierto. Estas fueron sus tres ataques de área. En contraste con el mundo, Dios valora que las personas tengan control propio, o sea, dominio propio, un espíritu generoso que se comprometa a servir humildemente. Podemos aparentar que evitamos los placeres del mundo mientras guardamos actitudes mundanas en el corazón. Sin embargo, al igual que Jesús, también es posible amar a los pecadores y pasar tiempo con ellos y mantenernos fieles a los valores del reino de Dios. Ahora, ¿será bueno para un cristiano seguir las corrientes de este mundo? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que los que estamos en Cristo hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y traídos al reino del Señor. Colosenses 1:13. Así que tenemos que vivir de esa manera. Jesús le dijo al Padre en Juan 17:15, no te pido que los quites de este mundo, sino que los protejas del mal. Por eso es necesario establecer límites claros con el mundo. ¿Cuántos enemigos tiene un cristiano? Gálatas 5 del 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Cómo vencer al mundo? No participar de fiestas, vicios y pasiones desordenadas. La música y el ritmo fueron creados por Dios. Sin embargo, el espíritu mundano se manifiesta en fiesta y motiva al alcohol, los vicios, la lascivia y el sensualismo, los celos, la infidelidad. Mis amados hermanos, tomemos una decisión sabia para que lo que hagamos glorifique a Dios y no haga caer a otro. Ser radicales. Evitar pasar mucho tiempo con incrédulos.
buscar amistades dentro de la cultura cristiana y apartarme de lo que me contamina, seleccionar la música y escuchar música cristiana, porque la música trae recuerdos y despierta sentimientos. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como creyentes somos extranjeros y residentes temporales en este mundo, porque nuestro verdadero hogar está con Dios en el cielo. Por lo tanto, debemos ser leales principalmente a nuestra ciudadanía celestial, a la verdad de Dios y sus normas morales, y a su pueblo fiel, no a nuestra ciudadanía terrenal. La Biblia presenta diferentes armas espirituales para ayudarnos a salir vencedores. La primera arma espiritual es depender del Espíritu Santo. La segunda, leer la palabra de Dios. La tercera, la oración. Y la cuarta, la adoración y la alabanza. Finalmente, estos son algunos de los consejos prácticos que puedes utilizar para fortalecer tu vida espiritual. Lo más importante es ser constante y dedicados en esta búsqueda. Con el tiempo veremos cómo nuestra fe se fortalece, cómo nuestra vida espiritual se profundiza. Mi amado hermano, si este video te gustó, compártelo, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde.